20. Paciente en tratamiento reciente con hemodiálisis, o sea, recién ingresado, ¿no? Que desarrolla de forma aguda cefalea, náuseas, agitación, somnolencia y convulsiones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Miren, encefalopatía por diálisis, encefalopatía urémica, síndrome de desequilibrio, linfoma cerebral. Linfoma no, pues ahí lo sacamos al linfoma, ¿no? Mielinolisis central pontina también la sacamos porque la mielinolisis central pontina se describe sobre todo en un paciente en el que se le corrige el sodio rápidamente, ¿no? En el que se le sube muy rápido el sodio. Los pacientes con insuficiencia renal casi siempre están protegidos de desarrollar mielinolisis, así se les corrija rápido el sodio, ¿no? Tienen algo de protección más bien sobre esto. Entonces nos quedamos con estos tres: encefalopatía por diálisis, encefalopatía urémica y síndrome de desequilibrio. Veamos la B. La encefalopatía urémica no puede ser, ¿no? Porque dicen que está entrando recientemente hemodiálisis. Más bien la hemodiálisis mejora la encefalopatía urémica, ¿no? Es una indicación para dializar a un paciente con encefalopatía urémica. Y nos quedamos con estos dos: encefalopatía por diálisis y síndrome de desequilibrio, ¿no? La encefalopatía por diálisis es un tipo de encefalopatía crónica que se presenta en los pacientes que se dializan bastantes años ya, ¿no? Porque se va acumulando algunas sustancias, dicen que algunos aminoácidos extraños por ahí o sustancia amiloide en el cerebro, ¿no? Y también por el aluminio, encefalopatía por diálisis. En cambio, el síndrome de desequilibrio es un tipo de encefalopatía que se puede producir cuando el paciente ingresa recién a hemodiálisis, ¿no? Hay un desequilibrio, como rápidamente se corrigen los solutos de la sangre, entonces hay un poquito de edema cerebral y puede producirse todo esto que ustedes ven arriba: cefalea, náuseas, agitación, somnolencia y convulsiones. Entonces la respuesta es el síndrome de desequilibrio, porque nos están dando el dato de que el paciente está en tratamiento reciente con hemodiálisis, ¿no? ¿Y qué haríamos para mejorar eso? Las siguientes sesiones de hemodiálisis deberían ser más prolongadas, ¿no? O sea, hacer más lenta la diálisis para que no se desequilibre tanto. Entonces la respuesta es la C. 21. En la acidosis tubular renal tipo 2 o proximal señala la respuesta correcta. Bueno, si ustedes revisan van a encontrar hasta 4 tipos de acidosis tubulares, ¿no? 1, 2, 3 y 4. La tipo 1 es la distal, ¿no? La tipo 2 es la proximal. Los dos tipos, tanto distal como proximal, cursan con acidosis metabólica, pero anion gap normal. Esa es su característica, que el anion gap está normal, ¿no? Y a esto se le llama acidosis hiperclorémica, ¿no? Cuando el anion gap suele ser normal y es metabólica, es una acidosis hiperclorémica. ¿Con qué más cursan la acidosis tubular renal tipo 1 y 2? Cursan con potasio bajo, ¿no? El paciente cursa con potasio bajo. Acidosis, anion gap normal y potasio bajo. Y si esto se presenta de niño, suelen tener raquitismo, problemas de crecimiento, problemas de nutrición, ¿no? Porque casi siempre conjuntamente con este trastorno ácido base se produce pérdida urinaria de aminoácidos, algunos aminoácidos que son importantes para el crecimiento. La acidosis tubular renal tipo 3 es la que combina la 1 y la 2, ¿no? Es como si 1 más 2, 3. Entonces yo tengo de las dos proximal y distal y se llama acidosis tubular renal tipo 3. Y la 4 tiene la característica de que es una acidosis tubular renal con hipercalemia, ¿no? A diferencia de la 1, 2 y 3, en la 4 el potasio se eleva. Eso más o menos para acordarnos un poco. Muy bien, entonces nos preguntan sobre la acidosis tubular renal tipo 2 o proximal y nos piden la respuesta correcta, ¿no? La A dice: es rara su asociación con el síndrome de Fanconi, ¿no? El síndrome de Fanconi en realidad es un tipo de acidosis tubular renal proximal tipo 2 en la que hay un montón de alteraciones más. O sea, no solo es acidosis pura, sino hay pérdida de aminoácidos, fosfatos, glucosa, glucosuria inclusive, ¿no? Y casi siempre cuando la acidosis tubular renal proximal es compleja se le llama síndrome de Fanconi. Entonces esta no es correcta, ¿no? Esta es falsa. No es rara, más bien es común. B. Produce una acidosis metabólica con anion gap elevado.
Esto es falso también, ¿no? Porque hemos dicho que producen acidosis metabólica con anion gap normal. C. El pH urinario nunca desciende por debajo de 5.5. Sí desciende, ¿no? El pH urinario se hace ácido. Además, esta palabra nunca también no existe en medicina, ¿no? D. El tratamiento con bicarbonato se acompaña de agravamiento de la hipopotasemia. No es cierto, ¿no? El tratamiento más bien suele ser con bicarbonato acá y no se agrava. Y la respuesta correcta, ¿no? A ver, la nefrocalcinosis es una complicación frecuente. No, tampoco, la nefrocalcinosis es una complicación infrecuente, ¿no? Infrecuente. ¿Cuál de estos es la correcta? A ver, la D es, perdón, el tratamiento con bicarbonato se acompaña de agravamiento de la hipopotasemia. ¿Sí? No se acompaña del agravamiento de la acidosis, pero sí de la hipopotasemia, ¿no? Acá dice la hipopotasemia. Y se suele recomendar por eso también que se da bicarbonato al paciente, sí se le da, pero se le tiene que dar junto con suplementos de potasio. 22. En la acidosis tubular renal tipo 1, o sea, la distal, señale la respuesta incorrecta. A. Se han descrito formas secundarias a otras enfermedades renales, ¿no? Sí, es cierto, provoca una acidosis hiperclorémica. Esos dos tipos producen acidosis hiperclorémica, ¿no? Tanto la tipo 1 y la tipo 2 también. El pH urinario no desciende a menos de 5.5, falso, si desciende. D. Es característica la hiperpotasemia. Dijimos que en la acidosis renal tipo 1 y 2 lo característico era la hipopotasemia, más bien, ¿no? Potasio bajo. E. Es característica la formación de cálculos de fosfato cálcico. En la distal, ¿no? En la distal sí suele ser característica esta formación de cálculos de fosfato cálcico, ¿no? Entonces aquí es la respuesta incorrecta, es la D, característica la hiperpotasemia, porque al revés, ¿no? La característica tanto de la tipo 1 y la tipo 2 es la hipopotasemia, más bien, potasio bajo. (23) Niño de 18 meses con retraso en el desarrollo estaturoponderal y polidipsia. Presenta la siguiente analítica en sangre: sodio 131, potasio 3.2, cloro elevado en 115, lo normal es 105 más o menos, ¿no? pH 7.24, o sea, hay una acidosis con cloro elevado. Bicarbonato de sodio bajo, hay una acidosis metabólica hiperclorémica. PCO2 un poco bajo, tratando de compensar. Y en orina, sodio en 29 mil equivalentes, potasio 38 mil equivalentes, está perdiendo potasio, y el pH urinario en 7. O sea, no está ácido, ¿no? ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? En este caso, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Miren, el potasio del paciente está en 3.2, también está con un poco de acidosis, ¿no? Está con una acidosis tubular, obviamente, pero ¿cuál de ellos es, no? Miren, acidemia orgánica no es. Acidosis tubular distal puede ser, y síndrome de Fanconi también puede ser, ¿no? El Fanconi suele ser acidosis tubular renal proximal. El síndrome de Bartter es otro tipo de tubulopatía que lo vamos a ver en un ratito, y la diabetes insípida nefrogénica no nos da este tipo de cosas. Bien, entonces aquí el problema, cuando es en un niño, ¿no? Principalmente suele ser por síndrome de Fanconi más que acidosis tubular distal, ¿no? La acidosis tubular distal suele ser más presente por causas secundarias, ¿no? Retraso en el desarrollo estaturoponderal también, ¿no? Acompaña a este tipo de acidosis tubular. 24, lo que dijimos, en el tipo 4 hay más bien potasio alto. Vamos a ver si es que aquí nos dan algún dato sobre eso. 24, en la acidosis tubular renal tipo 4 señale la respuesta correcta. A, presenta hiperpotasemia, sí es cierto, ¿no? pH urinario mínimo no desciende de 5.5, falso. La excreción de bicarbonato en la orina está elevada, falso. La excreción de amoníaco en la orina está elevada en relación con el pH,
Esto más bien la alternativa D lo suele relacionar con la acidosis tubular distal, más bien, ¿no? La excreción de amoníaco. ¿Es frecuente la formación de cálculos de fosfato cálcico? No. ¿Cuál es la correcta aquí? La A. La acidosis tubular tipo 4 se caracteriza justamente por presentar hiperpotasemia. Muy bien. 25. Uno de los siguientes datos no acompaña al síndrome de Bartter. En el síndrome de Bartter, ¿no? A ver, dice niveles disminuidos de renina. Más bien suele haber niveles elevados de renina en el síndrome de Bartter, ¿no? El Bartter se caracteriza por niveles altos de renina y, contrariamente a lo que se esperaría, hay hipotensión. Bueno, dice niveles disminuidos de renina, niveles elevados de aldosterona, resistencia a los efectos presores de la angiotensina, alcalosis hipopotasémica o pérdida renal de potasio. ¿Cuál de estos no se acompaña al síndrome de Bartter, ¿no? El que no se acompaña al síndrome de Bartter son los niveles elevados de aldosterona, ¿no? 26. En el síndrome de Bartter, estas preguntas no son muy comunes, ¿no? Se encuentra todo lo siguiente excepto. Dijimos que no hay hipertensión en el Bartter, ¿no? Más bien suele haber hipotensión. Disminuidos, ¿no? Cierto. Exacto, ya está. Entonces aquí en el 26 es hipertensión. Listo. En relación con las manifestaciones clínicas del síndrome de Bartter, señala la respuesta incorrecta. De nuevo, ¿no? Hipopotasemia sí, actividad plasmática de renina elevada, ¿sí? Secreción de aldosterona también, hipertensión arterial no hay, ¿no? HTA no hay. 28. Ante una sospecha de enfermedad renal poliquística del adulto, que es una enfermedad que se presenta en toda la familia del que tenga esta enfermedad, ¿no? El paso diagnóstico siguiente más razonable, si es que sospechamos entre esa enfermedad, ¿qué cosa le hacemos? Entre los que se señalan es tomografía, urografía intravenosa, ecografía, tomografía axial o angiografía. Una manera fácil de detectar la enfermedad poliquística renal es la ecografía, ¿no? Nos muestran los quistes, nos muestra que el riñón está incrementado de tamaño. Fácilmente se puede ver a los quistes renales con la ecografía. 29. ¿En cuál de las siguientes causas de insuficiencia renal crónica esperaría encontrar menos grado de anemia con grados de disminución de filtrado glomerular similares? Esa pregunta la repiten bastante, ¿no? En insuficiencia renal crónica por lo general encontramos anemia, porque la eritropoyetina disminuye, ¿no? Su producción. Sin embargo, en la enfermedad poliquística renal, la eritropoyetina puede estar normal o inclusive puede estar incrementada. En ese caso de insuficiencia renal crónica no encontramos anemia, o podemos encontrar al revés más bien, ¿no? Los glóbulos rojos incrementados. Entonces, ¿en cuál encontramos menos grados de anemia? En los riñones poliquísticos del adulto, ¿no? Es un tipo de insuficiencia renal crónica sin anemia. Todos los demás nos van a dar anemias y causan insuficiencia renal crónica. En relación con el síndrome de Liddle, señale la respuesta incorrecta, dice, ¿no? Nos acordamos un poco del síndrome de Liddle, ¿cuál era? ¿No? La respuesta incorrecta. Bueno, síndrome de Liddle es una cosa un poco rara de preguntar, ¿no? Bueno, en el síndrome de Liddle dice que sí se hereda de forma autosómica recesiva, sí presenta hipertensión arterial al revés del síndrome de Bartter, se diferencia de eso. Presenta alcalosis hipopotasémica también, ¿no? Y lo que no presenta es niveles de aldosterona plasmáticas elevadas. 31. Indique el hallazgo más indicativo del síndrome nefrítico agudo.
en el análisis de orina. Muy bien, nefrítico, hay dos síndromes ahí, ¿no? Nefrítico y nefrótico. Recuerdan que el nefrótico es proteinuria, usualmente más de 3 gramos por metro cuadrado de superficie corporal, ¿no? Más de 3 gramos. Y el síndrome nefrítico más bien es hematuria con hipertensión, ¿no? Y retención de líquidos, edema y sal. Indica el hallazgo más indicativo del síndrome nefrítico agudo en el análisis de orina. ¿Qué cosa tenemos que encontrar? Si es que hay un sangrado desde el glomérulo, vamos a encontrar los cilindros hemáticos, ¿no? Que nos indican sangrado o hemorragia o pasaje de glóbulos rojos a través del glomérulo. Daño glomerular nos indica. Y esa es la característica en síndrome nefrítico. 32. Un paciente que presenta en el sedimento de orina microhematuria, además proteinuria y además cilindros hemáticos. Esos tres nos están indicando un daño glomerular, ¿no? ¿Cuál de los siguientes cuadros patológicos padece? A. Lesión glomerular, túbulo intersticial, la B, la C, obstrucción de vía urinaria, la D, infección renal o E, neoplasia renal. Entonces es lesión glomerular, ¿no? La proteinuria ya de por sí es un marcador de lesión glomerular y los cilindros hemáticos habíamos dicho que también que caracterizan a la lesión de los glomérulos. Entonces aquí es lesión glomerular. (33) Señale qué nefropatía de las debidas a los siguientes procesos patológicos no se presenta típicamente como síndrome nefrítico agudo. ¿Cuál de ellos no se suele presentar como el síndrome nefrítico? A. Enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, como se presenta con hematuria, ¿no? B. Endocarditis bacteriana aguda. La endocarditis bacteriana aguda, ¿con qué se suele presentar? ¿No? Puede presentarse también con síndrome nefrítico, ¿no? Sobre todo si hay daño cruzado con los antígenos renales. C. Nefropatía por analgésicos. La nefropatía por analgésicos suele ser básicamente proteinuria, ¿no? Por los AINES. D. Granulomatosis alérgica. Sí, también suele haber síndrome nefrítico. Y la poliarteritis nodosa microscópica o poliangeitis microscópica, que es la PAM, también suele ser síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, de estos, ¿cuál no se presenta típicamente como síndrome nefrítico? Es la nefropatía por analgésicos. Se suele presentar más bien con proteinuria. Solamente proteinuria, no hematuria. Ni mucho menos hipertensión. 34. Señale qué combinación de hallazgos entre las siguientes es preciso como mínimo para establecer el diagnóstico de síndrome nefrítico agudo. Nefrítico, ¿eh? Dijimos que tiene que haber hipertensión, hematuria, ¿no? Y puede haber algo de proteinuria. Vamos a ver la A. Proteinuria más de 3.5 por 1,3 metros cuadrados. Esto de aquí está indicando síndrome nefrótico, ¿no? En 24 horas. Con hipoproteinemia, eso es síndrome nefrótico. De aparición a lo largo de 2 semanas. Bueno, el tiempo no tiene mucho que ver. Pero la A es síndrome nefrótico, más bien. La B, que dice proteinuria de cualquier cuantía con hipertensión. De aparición a lo largo de un mes. Bueno, el tiempo no tiene que ver, ¿no? C. Hematuria macro o microscópica, sin proteinuria y elevación de la creatinina sérica. No está completo, ¿no? Para el síndrome nefrítico, pero vamos a ver. La D dice proteinuria junto con hematuria macro o microscópica y cilindros hemáticos en el sedimento urinario. Este se aproxima un poco más, ¿no? E. Hematuria microscópica, elevación de la creatinina sérica e hipertensión arterial. Muy bien. ¿Cuál se acerca más al concepto de síndrome nefrítico? Hematuria microscópica, que es la E, elevación de la creatinina sérica con hipertensión arterial. Síndrome nefrítico es básicamente hematuria con hipertensión arterial. Bueno, y retención de líquidos también, ¿no? Y puede o no puede haber proteinuria. 35. Un enfermo de 20 años acude al hospital por cefalea y orinas oscuras. Se le observa presión arterial elevada en 200/120, edemas en pies,
Miren, A tiene hipertensión, tiene edemas, tiene hematuria macroscópica, la urea elevada, creatinina también elevada en 3.4 y proteinuria de un rango no nefrótico, ¿no? 2 gramos por 24 horas. ¿Qué tiene muy probablemente? Eso es un síndrome nefrítico agudo, ¿no? Síndrome nefrítico agudo. Un hombre adicto a drogas por vía parenteral está ingresado por endocarditis infecciosa. Durante su enfermedad presenta un cuadro de glomerulonefritis aguda. ¿Cuál de las respuestas es incorrecta? A. ¿Suele ser debida a inmunocomplejos? Sí, pues, ¿no? Cuando se asocia la glomerulonefritis a endocarditis infecciosa, suele ser debida a complejos inmunes, antígeno-anticuerpos, que se depositan en las membranas basales, ¿no? De los glomérulos. B. ¿Se suele presentar piuria? No, ¿verdad? Piuria no se suele presentar, más bien hematuria. C. ¿El complemento está descendido? Sí, se desciende el complemento en estos casos. D. A veces produce síndrome nefrótico. A veces sí produce solo síndrome nefrótico la endocarditis infecciosa. E. Suele evolucionar favorablemente al controlar la infección cardíaca, también es cierto. Lo que no es cierto aquí es que ¿cuál de las respuestas es incorrecta, no? Bueno, en la B debe decir suele presentar piuria. No, sino suele presentar piuria. Aquí tiene la no y esa es la incorrecta. Un paciente con síndrome nefrótico, ¿no? En el que está perdiendo bastantes proteínas por la orina. Presenta súbitamente dolor lumbar, varicocele izquierdo, o sea que se hacen evidentes las venas, ¿no? Del escroto. Hematuria, incremento significativo de la proteinuria y rápido deterioro de la función renal. Usted debe pensar que dicho paciente probablemente ha desarrollado que los pacientes con síndrome nefrótico están en riesgo de cuadros de trombosis, ¿no? Y una cosa que preguntan siempre en los exámenes es sobre la trombosis de la vena renal. Y la trombosis de la vena renal se presenta tal como dice acá. Dolor lumbar, ¿no? Hematuria, varicocele, se incrementa la proteinuria y se deteriora más la función renal. Entonces, ¿qué cosa suele haber presentado este paciente? Una trombosis de la vena renal, la B. 38. Todo lo que sigue acerca del síndrome nefrótico en la infancia es cierto excepto. Vamos a ver, en la infancia. A. Colesterol sérico elevado es un marcador del síndrome nefrótico, ¿no? Sí suele haber colesterol sérico, tanto en adultos como en niños. B. El 85% experimenta cambios mínimos de la enfermedad. O sea, significa que el 85% experimenta una enfermedad de cambios mínimos también, ¿no? En los niños, casi todas las proteinurias con síndrome nefrótico son por enfermedad de cambios mínimos. C. Reabsorción reducida de sodio por el riñón. Sí, ¿no? Se reabsorbe poco sodio y el niño empieza a presentar edemas. D. Triglicéridos séricos elevados, también esto va de la mano con el colesterol elevado. Y E. La hipoalbuminemia es la causa de la hipoproteinemia. No. ¿Cuál es la causa de la hipoproteinemia? La pérdida urinaria de proteínas, ¿no? Pero no, la hipoalbuminemia es la causa de la hipoproteinemia. Esa no es cierta. La causa de la hipoproteinemia es la pérdida urinaria de albúmina. 39. Todas estas medidas terapéuticas son aconsejables en el síndrome nefrótico, excepto A. Agentes hipolipemiantes para intentar reducir las cifras de colesterol plasmático. Sí, ¿no? Se le tiene que dar porque el paciente cursa con dislipidemia, ¿no? Tanto con triglicéridos como con colesterol elevado. B. Diuréticos del ASA para conseguir una disminución del edema de forma eficaz. También es cierto, se le suele dar sobre todo grandes cantidades de diuréticos de ASA, ¿no? Furosemida a veces se le suele dar pues
3 tabletas en la mañana, 3 en la tarde, 3 en la noche. C. Tratamiento anticoagulante de larga duración en el caso de que exista trombosis de la vena renal. Cierto, ¿no? Si hay trombosis hay que anticoagularlo. Y además habría que darle también profilaxis para trombosis venosa, ¿no? D. Dieta de restricción proteica. No, los pacientes con síndrome nefrótico más bien están perdiendo mucha proteína. No se le restringe la proteína, sin embargo se le da un tipo de proteínas de alto valor biológico, ¿no? E. Infusión de albúmina intravenosa en situaciones de anasarca refractaria. También se suele hacer cuando el paciente tiene muy poca proteína y hace pues, edemas incontenibles, ¿no? Entonces lo que no se suele hacer es la dieta de restricción proteica en síndrome nefrótico. 40. En un paciente con síndrome nefrótico, las medidas generales no específicas para corregir la proteinuria incluye uno de los siguientes procedimientos. No específicas, ¿no? O sea, quiere decir que el síndrome nefrótico se produce por muchas causas. Al decir no específica significa que no estamos atacando la causa precisa del síndrome nefrótico, sino que vamos a darle una medida general en el intento de corregir la proteinuria. Entonces, los medicamentos que se han usado para intentar disminuir la progresión de la proteinuria o corregirla, sí se puede. En todos los casos de proteinuria son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Que son los que ustedes tienen aquí en la alternativa C. Y también se suelen dar en la nefropatía diabética, ¿no? Cuando hay pérdida de proteínas también se suele dar de primera mano y de elección los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en la nefropatía diabética. Y también en cualquier otra causa de proteinuria o síndrome nefrótico, ¿no? El resto no son medidas generales. Bien, se pueden equivocar con la E que dice corticoides por vía sistémica. Si estamos diciendo que el síndrome nefrótico es por una causa que se corrige con corticoides, puede ser, pero aquí nos preguntan por medidas generales no específicas. 41. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es cierta respecto al síndrome nefrótico del adulto? A. No es una complicación habitual de la amiloidosis secundaria. Más bien al contrario, ¿no? Cuando hay amiloidosis produce síndrome nefrótico, ¿no? Entonces más bien aquí está errada esa alternativa. B. Las complicaciones trombóticas son frecuentes. Como dijimos, son más frecuentes que la población en general, ¿no? Entonces los que tienen síndrome nefrótico sí tienen complicaciones trombóticas más frecuentemente. C. Es la expresión clínica habitual de la poliquistosis juvenil. No, la poliquistosis son quistes renales que no tienen mucho que ver con el síndrome nefrótico. D. Cursa generalmente con lípidos plasmáticos bajos. Más bien los lípidos plasmáticos suelen estar elevados, ¿no? La E dice, más del 90% de los enfermos responden definitivamente al tratamiento con esteroides, ¿no? Claro, porque en el adulto el síndrome nefrótico principalmente es por causas inmunes, ¿no? Entonces, más del 90% van a responder al tratamiento con esteroides. Ojo que también existe un síndrome nefrótico por nefropatía diabética, ¿no? Los diabéticos también pueden producir síndrome nefrótico, no todos. (42) En un niño de 3 años con síndrome nefrótico. Nos acordamos de nuevo que en los niños la causa más común de síndrome nefrótico es la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? En general es el tipo de glomerulopatía más frecuente, la enfermedad de cambios mínimos. Dice, ¿cuál de las siguientes circunstancias recomienda la práctica de biopsia renal? ¿En qué momento en un niño se practica biopsia renal? En la mayoría no se hace porque se asume que en la mayoría solamente es una nefropatía por cambios mínimos y se da corticoides sin biopsia. Pero hay algunas causas que nos llevan a hacer biopsia renal en los niños, ¿no? Miren, hipoproteinemia marcada, no, porque el síndrome nefrótico suele cursar con hipoproteinemia marcada. Aquí no se considera, no se indica una biopsia, ¿no? Proteinuria selectiva, tampoco, ¿no? Porque
La proteinuria selectiva es característica de las enfermedades glomerulares, o sea, sí existe una proteinuria selectiva, ¿no? Proteinuria selectiva se refiere a que se pierde albúmina y no se pierden otro tipo de proteínas, ¿no? C. Edemas intensos. Usualmente sí cursan con edemas intensos, pero tampoco es una indicación de biopsia. D. Albuminuria muy intensa. Tampoco es indicación de biopsia, ¿no? Pero cuando existe complemento bajo, sí se recomienda la biopsia. ¿Por qué? Porque los pacientes con enfermedades de cambios mínimos no suelen tener complemento sérico bajo. El complemento debe estar normal. Si aparece complemento bajo, está indicando que ese síndrome nefrótico suele ser secundario a otra enfermedad, ¿no? De repente una enfermedad autoinmune que se pueda tratar. Entonces, este dato te dice que no es enfermedad de cambios mínimos y se opta por una biopsia renal para encontrar la causa de ese síndrome nefrótico. Muy bien, 43. Es cierta, dice, no, ya, está bien, sí, sí, sí. Tienes razón. Sino que la hora ya. Está bien, buena observación, ¿eh? Esta es la respuesta. Dijimos que sí es cierto esto, ¿no? Le hemos dicho que sí es cierto y no lo hemos marcado. Es la B. Las complicaciones trombóticas son frecuentes. Está bien. Hipocomplementemia en la 42.